con nosotros Leila Jiménez para hablar de todo el seguimiento que estuvieron haciendo como equipo periodístico a este terrible caso de Osmancito. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Fer? Buen día. El saludo también para los televidentes. Sí, todos ya conocemos este caso tan triste que empezó el día miércoles, ya con el nacimiento del bebé que evidentemente necesitaba terapia intensiva y que no consiguió allí en el hospital de Villarrica, y luego ya el desenlace de su fallecimiento aquí en el hospital de Trinidad el día sábado, cuando nosotros íbamos, en realidad porque la mamá nos llamó, ella quería hablar, quería contar sobre la situación de su bebé. El sábado de mañana. El sábado, sí, bien temprano, y nosotros fuimos para conocer un poco cómo estaba evolucionando, cuál era su situación en ese momento. Sí. Y al llegar al hospital de Trinidad es donde ahí ella misma nos comunica que le confirmaron el fallecimiento de su bebé. Qué terrible realmente y qué doloroso por sobre todo, me imagino, Leila, estar haciendo el acompañamiento y para que la gente recuerde el caso. Osman, como decía Leila, es un bebé que nació el miércoles. ¿En dónde nació él? En el hospital de Villarrica. Él nació en el hospital de Villarrica. ¿Pero ellos de dónde son? Ellos son de una comunidad denominada Santa Librada. Una comunidad que está ubicada, para que ustedes tengan más o menos una idea de el trayecto que tuvimos que hacer, y de hecho lo vamos a mostrar también. Sí. Esta comunidad está ubicada en la cordillera del Iguituruzú. Nosotros tuvimos que subir el cerro para llegar hasta la casa, una comunidad bastante alejada. Por la zona de Independencia tuvieron que hacer ese trayecto. Por la zona de Colonia Independencia. Okay. A tal punto de contarles que tuvimos que cruzar un arroyo para llegar hasta la casa, caminos realmente intransitables, donde nos comentaba el señor Abelardo, el papá del bebé, que ellos, para salir de esa comunidad en caso de urgencia, solamente lo pueden hacer en moto los que tienen posibilidad, claro, o en tractor. Y los que tienen tractores en la comunidad son muy pocas personas. Hay gente que se dedica a la pequeña agricultura. Y de esa manera tienen que salir a los hospitales de la zona. Y ellos de esa comunidad tan lejana fueron hasta el hospital de Villarrica para que nazca Osman. Ellos ya sabían que el bebé iba a necesitar, iba a requerir de terapia intensiva. Y fueron allí porque el pasado 20 de febrero nomás el presidente, la ministra, todos fueron a inaugurar una UTI neonatal en ese lugar. Sí, ellos recorrieron, antes de llegar al hospital de Villarrica, primero recorrieron un puesto de salud ahí de San Gervasio, que es el más cercano que les queda, digamos. Sí. De ahí, como es un puesto de salud muy básico, les trasladaron hasta el hospital de Independencia, donde ahí les dijeron que también su caso requería complejidad y debía ser trasladado hasta Villarrica. Y decía la señora Rosa, la mamá de la criatura, si yo sabía que mi bebé iba a necesitar terapia intensiva o que acá no había terapia intensiva, nos preparábamos y nos íbamos a Asunción, claro, para que nazca allá. Pero todo fue una mentira, nos mintieron, dijeron ellos, porque llegamos acá con la esperanza de encontrar la terapia de nuestro bebé y finalmente no lo encontraron. Claro, una terapia que fue inaugurada hace nada de tiempo, pero que después fue desmontada porque todavía no estaba preparada para recibir a gente. Ahora, Leila, tenemos nosotros entrevistas que vos pudiste realizar, ¿verdad? Sí, conversamos con el papá ya en el día en que fueron para llevar el cuerpito, el féretro del pequeño Osman hasta el cementerio. Antes pudimos conversar un poco con él. De hecho, él dirigía algunas palabras a sus vecinos porque decía que hasta el último momento fueron solamente los vecinos de la zona y sus seres queridos los que los estuvieron acompañando en todo este triste proceso. Sang cho vecino que ba ese boy en die ore noi na pe mei bene año en año tu sei tengo la lenta vida para agradecerte y de vuelta pella por esfuerzo nadie en vano de trabajo pero no hay remedio en no hay de pobre la vida yo me tengo igual agradecer ahí con canal o a ver ayuda a cuidar siempre a cuando ore ya ahí. Te agradecer porque muchísimas gracias me eso que en de Robeteva Javier de Robeteva o colaborador en Dive por giro como gente me ore y la giro andía ore cuando me agradecer de que la gente muchas gracias por todo a través de canal vi que todo eso esa la gente muy ahora en Dive gente moria jula hoy ahora en Dive me agradecer porque ya de moria jula de yuma de ya tigre yo sé mi rico cuál a veces ya ves a 15 de apenas a ver mamá a ver si a pisar hoy por hoy y que todos a ver en la de hospital todos esa mil en el presidente la república la gobernador los ministros Toño Tendemila
todo equipamiento del año de hospital, hacer la yerurea, a ver San Gervasio, urgente para Oricoté, Melgarejo, Santa Cecilia, no hay doctor, no hay pujay, Oricoté tapeo, ya arreglado breve. Muchas veces los jóvenes tapean, ave modo hay, robejas hacía, oye perjudicaba, iba a ir, a un mía llevé el año de autoridad, no y mi por en día que tomarse todo arreglado de petape, saque tengo 6 kilómetros, no tengo puta asfalto y. Por un lado, criminal la actuación de inaugurar un lugar que todavía no está preparado para recibir a esta gente y por sobre todo del otro lado también valorable lo que decía el señor Alberto, que imagínate, estar en medio del dolor, Leila, pidiendo también algo para toda una comunidad. O sea, porque él en su dolor no se olvida de todas las carencias también que tienen ahí sus vecinos. Exactamente, principalmente el pedido es que los puestos de salud que están en la zona por lo menos estén en condiciones básicas para la atención, para los primeros auxilios. Y veían ustedes en imagen compartida, mientras hablaba el papá, la imagen de esta furgoneta. En esa furgoneta es que subieron el féretro de Osmancito y allí subió también la familia para ir hacia el cementerio y depositar ya los restos. Salimos de ahí, salió la furgoneta evidentemente encabezando esta caravana. Posteriormente también ya salieron demás vehículos, motocicletas sobre todo, nosotros también detrás de ellos. A los 800 metros que salieron de la casa se descompone la furgoneta. Se descompone, tuvieron que bajar todos bien el papá y el papá nos dice que se descompuso la furgoneta y si los podíamos ayudar. Y allí en nuestro móvil de prensa fue que nosotros tuvimos que trasladar el féretro del pequeño Osmancito hasta el cementerio. Y eso también, además de todo, le sumamos la indignación de esa situación porque hasta el último minuto las autoridades no fueron capaces de levantar el teléfono y por lo menos por vergüenza comunicarse con el papá y ofrecerle por lo menos un vehículo en condiciones. Algo por lo menos. Un colectivo, algo para llevar también a la gente y evidentemente hacer el traslado del cajoncito. Ahí qué terrible. Está nuestro compañero Ciro, que era el que estaba en el volante. Sí. Y ahí baja el papá. Qué fuerte la imagen, Leila, Dios mío. Con el féretro y ya finalmente a depositar los restos del pequeño Osmancito sobre el panteón del hermanito también fallecido hace un año. Claro, porque no hay que olvidar que esta familia ha perdido a otro integrante ya anteriormente y creo que también por una cuestión de que no encontraban terapia para prácticamente en las mismas condiciones. Después de 24 horas ese bebé había conseguido terapia intensiva y terminó falleciendo también lamentablemente. Qué dolor realmente. No sé, no hay palabras para decir. Criminal es lo que hacen. Dejar así a su suerte a toda una familia es dolorosísimo, sí, totalmente. Hay también, y esto tuvo una repercusión a nivel Ministerio de Salud, si bien es cierto, todos apuntan directamente a la figura de la ministra. Hubo cambios, pero cambios de directores y viceministros. Esto era, Leila, lo que decía María Teresa Barán. Exactamente, y vamos a leer un poco porque en ningún momento ella se hace responsable de lo ocurrido. Y dice, nada es más doloroso que la pérdida de un hijo, ninguna palabra puede aliviar el sufrimiento de una madre en este momento, a pesar de la atención médica especializada, tarde tendría que haber puesto también la ministra, que fue brindada en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. Lo ocurrido es una tragedia que no puede repetirse y que pudo haberse evitado, señora ministra. Totalmente. Y esto provocó por sobre todo también la reacción de toda una ciudadanía, pero no solamente eso, también desde el propio Círculo Paraguayo de Médicos, en conjunto con otros gremios también que han emitido sendos comunicados pidiendo y exigiendo por sobre todo responsabilidad, transparencia y la puesta a disposición del cargo de la ministra de Salud ante el sistema o ante la crisis del sistema sanitario. Dice aquí, el discurso de la ministra no incluye una verdadera autocrítica ni acciones concretas para solucionar problemas estructurales del sistema. Destituciones y auditorías no bastan para una reestructuración real. Cuando ocurre hechos de esta magnitud, el ministro responsable pone su cargo a disposición en una democracia consolidada. Exigimos que la ministra asuma su responsabilidad política, pero también como ciudadana, como médica y como madre. Y además critican también ya el desempeño de ella, que ha demostrado fehacientemente que no cuenta con las condiciones ni las capacidades necesarias para la gestión del sistema de salud. Aquí, por sobre todo, lo que se denota es una falta de humanidad tremenda, Leila. Exactamente, y también lo que se cuestiona mucho es
el silencio sobre todo, ¿verdad?, de las autoridades que están al mando, que hasta el momento no tomaron una decisión al respecto. Y el silencio, por sobre todo, se vuelve cómplice ante este tipo de hechos que esperamos no volver a lamentar. Criminal es lo que hacen al momento de inaugurar un lugar que no está habilitado para recibir nada más a niños y niñas recién nacidos, cuya vida pudo haberse salvado de haber encontrado, por sobre todo, la atención en sus zonas, en sus departamentos. Gracias, Leila, por tu trabajo.